4 días duró la cumbre de Mercosur en Paraguay, el bloque económico donde están Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y recientemente Bolivia. La ausencia del mandatario argentino Javier Milei marcó el encuentro, pues un líder de ese país no se ausentaba de un encuentro así desde el año 2002. Al encuentro fue Panamá además como observador para buscar asociaciones estratégicas y el país pidió unirse al bloque. Veamos más de lo que pasó en el siguiente informe. Como Emiratos Árabes Unidos. Un encuentro con un objetivo en común, la reconciliación de los jefes de estados del Mercosur, culminaron su reunión en Paraguay. El encuentro buscaba una mayor integración de los países socios del Mercado Común del Sur, con la mira puesta en el crecimiento económico y el estancado acuerdo con la Unión Europea. No hemos llegado a un acuerdo con la Unión Europea porque los europeos tienen que resolver sus propias contradicciones internas. Aunque otros líderes regionales prefirieron centrarse en acuerdos más allá de Europa. Quiero subrayar la importancia de proyectar decididamente al bloque hacia regiones emergentes que van ganando trascendencia a escala global, como el Medio Oriente y el Sudeste Asiático, incluyendo a países claves como Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Japón, entre otros. Esta 30 años en donde no se avanzó mucho, tiene que terminar. Una posibilidad es la negociación con la Unión Europea, que claro, no está solamente a nuestro lado, ellos también juegan, digamos, ¿no? Pero no llevemos agua para ese morido, no llevemos nuestras propias contradicciones a darles excusa al que está del otro lado para no haber negociación. Entre las contradicciones estuvieron las distantes visiones entre algunos mandatarios, como el argentino Javier Milei, quien no asistió a la cita y en cambio acudió a la CIPAC en Brasil, un encuentro de la extrema derecha latinoamericana. Su ausencia vivió el malestar de su vecino Brasil. El Tratado de Libre Comercio que Uruguay busca concretar con China fue otro de los temas de la agenda y ha generado rechazo de los países del Mercosur. En la cumbre también se formalizó la membresía de Bolivia al mercado común con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y a la que Panamá también solicitó unirse. Ante la ausencia de Milei, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva le dijo a los medios de comunicación que la decisión de no ir era una bobada enorme. Escuchemos. Creo que los perdedores son los que no vinieron. Es estúpido que el presidente de un país tan importante como Argentina no participe en Mercosur. Es triste para Argentina. Ahora bien, una cosa es cierta, dentro de Mercosur vamos a intentar hacerlo. Y estamos trabajando para reforzar Mercosur con Argentina. ¿Hacia dónde va Mercosur? ¿A una economía voraz, como pide Milei, o lejos de la ultraliberalización, como defiende Lula? Ese es el debate de hoy en France 24. Para eso tenemos a dos invitados. El primero de ellos nos acompaña desde Cochabamba, en Bolivia. Es Adolfo Mendoza, vicepresidente del Parlamento del Mercosur y gestor de la adhesión de ese país al bloque. Y en Montevideo se conecta Nicolás Pose, docente e investigador en Economía Política Internacional en la Universidad de la República, que queda en Uruguay. Gracias a los dos por acompañarlos, a ustedes y a nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre y los invito también a que nos escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Adolfo Mendoza, gracias por compartir este espacio con nosotros. Comencemos hablando de cuál es el interés de Bolivia en unirse a Mercosur. Gracias a ti por esta invitación. Un gran saludo también a nuestro invitado desde Argentina y, por supuesto, a toda la audiencia que nos ve y nos escucha. No solamente es para Bolivia, sino también para la geoeconomía a nivel continental. Debemos considerar que Mercosur es un bloque que genera cerca de la mitad de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas del mundo y percibe aproximadamente el 40% de las importaciones. O sea, sí, se puede decir que exporta el 56% de las manufacturas y absorbe el 48% de las manufacturas dentro del continente. En este esquema, Bolivia tiene la posibilidad de dinamizar varias acciones geoeconómicas para relacionar lo que ocurre en el bloque con los recursos energéticos, minerales, naturales, alimentarios, hídricos y otros que también son parte del potencial boliviano.
Pero lo fundamental en el caso de la adhesión de Bolivia al Mercosur estriba en un elemento geopolítico clave. Bolivia es el único país que participa de dos sistemas de integración ahora con adhesión al Mercosur. Por un lado está el Mercosur y por otro lado está la Comunidad Andina de Naciones. El hecho que Ecuador haya pedido en la última cumbre del Mercosur su paso de ser socio del propio Mercosur nos brinda ya la posibilidad de hablar en términos de geoeconomía, de geopolítica, de otra manera. Bolivia aquí puede jugar un papel muy importante porque al estar en los dos sistemas de integración permite que Bolivia actúe como un país bisagra entre estos dos importantes sistemas de integración y además de articulación de los dos procesos de integración. Lo mismo ocurre en términos geográficos. Términos geográficos implica la conexión del Atlántico con el Pacífico y es el núcleo, como parte de esta teoría del Herland, del trabajo mancomunado de tres cuencas específicas: la cuenca amazónica, la cuenca del Río de la Plata y la cuenca y la zona andina. También quiero darle la bienvenida a Nicolás Pose. Gracias también a usted por acompañarnos. Lo que plantea Adolfo es un Mercosur en expansión con nuevos países en proceso de adhesión, tal como Bolivia, y habla de la geoeconomía y la geopolítica. ¿Usted comparte esta visión de que Mercosur se está fortaleciendo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Después, retomando la pregunta y la visión sobre la importancia de la geoeconomía, yo creo que, a ver, tenemos que situar estos desarrollos que se dan en el Mercosur en el marco de un contexto global cambiante. Un contexto global en el cual algunos de los paradigmas que han guiado el orden económico internacional en los últimos 30, 40 años, hoy están en cuestionamiento. Toda aquella tendencia hacia una mayor liberalización de mercados, hacia la organización de cadenas internacionales de suministro en base a consideraciones de eficiencia, todos esos fenómenos bien conocidos por todos nosotros de las últimas décadas, hoy están bajo un proceso de modificación, bajo un proceso de revisión. No por los actores que nos convocan en esta charla en particular, sino por los principales centros de poder que dieron forma a esas reglas, a esas instituciones que han generado un orden económico internacional para las últimas décadas. En ese marco reemerge la importancia de las regiones. Vamos hacia un mundo posiblemente regionalizado, en el cual los actores regionales van a jugar un rol más significativo que el que han venido jugando en el pasado. En ese marco, a pesar de los múltiples y desafíos conocidos que tiene el Mercosur y sobre los que ya hemos conversado en otras oportunidades, considero que la adhesión de Bolivia es un paso en ese sentido de fortalecer a una región que tiene que superar muchos desafíos, que tiene que superar muchas barreras, tanto en términos de reglas como en términos de conexión en materia de infraestructura, en múltiples dimensiones, pero que la adhesión de Bolivia al bloque significa que, bueno, que es una oportunidad para trabajar estos temas en el marco de una institución que ya tiene su recorrido, que ya tiene sus décadas de andamiento y que por lo tanto brinda un foro desde el cual empezar a trabajar sobre estas cuestiones. Así que comparto la visión general de que, bueno, en un mundo que tiende hacia una nueva centralidad de las regiones, la incorporación de Bolivia hacia el Mercosur es una buena noticia. Usted hablaba de esos centros de poder y de cómo cada vez las regiones del mundo van a tomar más peso. A propósito, el Tratado de Asunción, que fue precisamente el que firmó Mercosur, aboga por una inserción internacional. Adolfo, ¿cuál es el peso de América Latina y concretamente de los países que hacen parte de Mercosur dentro de esta inserción internacional? Bueno, en términos específicos, he hablado ya de algunos datos que nos permiten la del Mercosur en términos de importación y exportación y de trabajo, no solamente en el caso de materias primas, y algo que es fundamental, no solamente a partir de acuerdos comerciales, pero esta nueva ola de la cuestiona
las políticas de los últimos tiempos en términos de la propia lectura de la integración, tiene una vitalidad adicional. Es posible en el nuevo mundo que se puede llamar multipolar, regionalizado, hay varias denominaciones al respecto, es posible ahora sí que América Latina con este tipo de lectura de la integración pueda hablar con voz propia ante otras regiones, ante otros continentes, ante otros factores incluso que forman parte de la geopolítica a nivel global. Es una oportunidad impresionante para que América Latina y el Caribe pueda construir una agenda común, estratégica, y le hable con voz propia al mundo entero. Sí, entonces ustedes también hablan de esta cohesión que se necesita para insertar a América Latina en ese mercado y en esa también geopolítica internacional. Pero antes de mirar hacia dónde está viendo Mercosur, si hacia China o a la Unión Europea, quiero preguntarle a Nicolás por cuánta cohesión hay dentro de Mercosur y que recordemos que no representa a toda América Latina y que de hecho en nuestra región hay diferentes bloques tanto económicos como políticos. ¿Cuáles son esas divisiones internas, sobre todo que se evidenciaron en Mercosur ante la ausencia del presidente Javier Milei? Bueno, efectivamente el esquema de integración regional, Mercosur, que es por tamaño el mayor de América Latina en cuanto a cantidad de población, cantidad de actividad económica, territorio y otras variables similares, tiene desafíos a la hora de su funcionamiento cotidiano. Y en particular, la ausencia de uno de los presidentes en la cumbre, como acaba de suceder, evidentemente no es una buena señal a la hora de pensar un bloque que tiene cierto piso o cierta base común de cara a abordar los desafíos que tú bien mencionabas en tu pregunta. Dicho esto, considero que, mirando, si se quiere, el vaso medio lleno, uno de los aspectos positivos que podemos destacar de Mercosur en los últimos años es su resiliencia. Recordemos que Mercosur logró sobrevivir a las fuertes divergencias que hubieron entre sus dos miembros más grandes, Brasil y Argentina, durante las presidencias de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, en cada uno de estos miembros. Ahora nos encontramos nuevamente en un escenario en el cual los presidentes de los dos principales países no coinciden en sus orientaciones político-ideológicas, y no solo eso, sino que uno de ellos desafía abiertamente al bloque o al socio mayor a través de simbolismos como el de no asistir a la cumbre. Sin embargo, Mercosur sigue funcionando y hay una agenda de trabajo que sobrepasa estos gestos simbólicos del presidente argentino de intentar distanciarse del Mercosur. En los hechos, Argentina se muestra comprometida a una agenda que la involucra junto a Brasil, junto a Paraguay, junto a Uruguay y ahora junto a Bolivia, y que tiene múltiples expresiones, ¿no? Podemos mencionar alguna de ellas. La creación, por ejemplo, de un grupo de trabajo ad hoc para el tratamiento de las barreras internas que todavía persisten a la hora de facilitar el comercio intrarregional. Tenemos también la rápida entrada en vigor, de un acuerdo reciente intra-Mercosur con respecto al régimen de origen, lo cual es un elemento importante a la hora de vuelta de facilitar un crecimiento, de promover un crecimiento del comercio intrabloque. Y así podríamos ir en otras múltiples agendas, incluso algunas de ellas bilaterales. Hemos escuchado en algunas de estas semanas previas a la cumbre la importancia que en particular tiene para Argentina el mantenimiento del acuerdo bilateral que tiene con Brasil para administrar el comercio automotor, que es un sector que, como sabemos, ha quedado por fuera del marco general del Mercosur. Para Argentina es clave que el sistema conocido como Flex, y que está previsto que funcione hasta 2029, se mantenga así como está. Y para eso, la Cancillería argentina, los técnicos argentinos han estado trabajando fuertemente para persuadir a Brasil respecto a la necesidad de mantener este esquema.
Entonces, hay un nivel presidencial que efectivamente señala divergencias e incluso algunas actitudes que poco colaboran con la integración regional, como por ejemplo esta ausencia explícita de Milei, pero debajo de eso, debajo de esa capa de diplomacia presidencial, uno encuentra un tejido que nos remite a que, bueno, la agenda de Mercosur, a pesar de estas divergencias al más alto nivel, siguen activas. ¿Usted comparte ese punto de vista, Adolfo, de que a pesar de las diferencias políticas entre los líderes que están reunidos en Mercosur, las agendas económicas van unidas? Sobre todo le pregunto porque Argentina y Brasil están defendiendo dos posiciones diferentes. A través de su canciller Diana Mondino, la postura de Argentina en esta cumbre que vimos era abogar por lo que el presidente Milei llama un mercado voraz, mientras que Luis Ignacio Lula da Silva se opuso públicamente a ello, dijo que se oponía a la ultraliberalización, que eso solo podía afectar las economías de los países. ¿Influyen o no estas divisiones políticas en las decisiones que está tomando el bloque frente a cuál será su rumbo económico, Adolfo? La característica de Mercosur en los últimos tiempos, y ahí comparto la opinión vertida, ha sido encaminada más allá de las posiciones gubernamentales. Se han trabajado políticas de Estado, yo diría políticas supraestatales con mucha consistencia. Y esto a pesar de las distintas posiciones de los gobiernos de turno. Eso es lo lamentable de la ausencia del presidente Milei en la cumbre. El hecho de su ausencia implica que se le puede estar restando al propio Mercosur la importancia que tiene respecto de los otros bloques de integración de América Latina y el Caribe. Pero más allá de estas circunstancias coyunturales, lo cierto es que Mercosur mostró una vitalidad durante todo este tiempo. Pero el desafío ahora va más allá de la vitalidad propia de Mercosur. Yo insisto en el concepto de la posibilidad de conectar con otros sistemas de integración de América Latina y el Caribe, con CARICOM, con la Comunidad Andina de Naciones, y en ese sentido Bolivia puede jugar un papel geopolítico de pivote, de articulación, un sentido de bisagra para leer la integración ya de una manera mucho más amplia y mirar un poquito más hacia América Central y el Caribe, lo cual permitiría también aproximar posiciones respecto de otra de las economías gigantes de América Latina y el Caribe, que es México. México ha mostrado cierto interés en generar algún tipo de conexiones. De hecho, hace 2 semanas en Cochabamba, en la ciudad que estoy, se realizó la cumbre de integración de los organismos parlamentarios de toda América Latina y el Caribe. Estuvieron presentes el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Centroamericano y del Caribe, el Parlamento Andino y el Parlamento del Mercosur. Entre todos estos parlamentos se acordó la conformación de una mesa común para generar como segundo punto lo que hablaba un principio, una agenda estratégica común de América Latina y el Caribe. Sí. Entonces, la apuesta va más allá de los efectos circunstanciales que puede tener la presencia o no de algún mandatario. Pero discúlpeme, lo interrumpo, Adolfo, porque quiero volver sobre ese punto que menciona. Más allá de ese intento de unión que están buscando los diferentes parlamentos de la región, concretamente, ¿qué se está haciendo en Mercosur para acercarse a otros bloques económicos y políticos latinoamericanos? Le propongo la siguiente visión. Una de las fortalezas en este momento es el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. El Parlamento del Mercosur en este momento está dirigido por Argentina y Fabiana Martín, que es muy cercana al presidente argentino, ha estado con mucha disposición para encarar la construcción de una agenda común estratégica de América Latina y el Caribe. No es poco que todos los organismos de integración parlamentaria de América Latina y el Caribe, que
están soportados por el voto popular, por el voto ciudadano, se hayan reunido para, primero, tentar la posibilidad de institucionalizar el funcionamiento de una mesa directiva de todos los organismos parlamentarios de América Latina que se propongan la construcción de una agenda estratégica y que planteen a los presidentes de América Latina y el Caribe la necesidad de una cumbre de todos los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe. Esto frente a la cohesión interna, pero ¿realmente hay objetivos comunes compartidos, Nicolás? Y se lo pregunto sobre todo porque el presidente paraguayo Santiago Peña defendió durante esta cumbre una apertura más hacia los mercados de Medio Oriente y a los asiáticos. Brasil quiere acercarse mucho más a China, que ya es uno de los grandes inversores en América Latina, mientras que Argentina aboga más por ese acuerdo de libre comercio fallido con la Unión Europea que todavía no se ha hecho una realidad. ¿Son entonces unidas o no esas metas que tiene Mercosur? Bueno, en materia de integración comercial externa, es decir, en la búsqueda de acuerdos comerciales con otros países y bloques, el acuerdo con la Unión Europea dentro del Mercosur al día de hoy, por lo menos en los 4 miembros que han participado de la negociación, genera un fuerte consenso. De hecho, tras la última renegociación que tuvo lugar durante 2023, en la que se acordó la incorporación de una adenda ambiental adicional para trabajar conjuntamente de cara al cumplimiento con los compromisos del Acuerdo de París, y como contrapartida los países del Mercosur obtuvieron a cambio de esa solicitud europea algunas concesiones adicionales, como por ejemplo algunos márgenes de maniobra mayor para el gobierno de Brasil en materia de compras gubernamentales, o la introducción de un mecanismo de rebalanceo frente a un eventual impacto de las políticas del Pacto Verde Europeo en el acceso a mercado de los productos del Mercosur. Hoy Mercosur está pronto para firmar ese acuerdo. Sin embargo, lo que ha faltado en este año es la voluntad de la contraparte de la Unión Europea, y no por la posición de la Comisión Europea, que ha estado a cargo de esta negociación y que ha sido una gran impulsora de este acuerdo, sino por otros actores, como por ejemplo algunos países con presencia en el Consejo y algunos segmentos del Parlamento Europeo que reflejan el escepticismo que hoy en particular reina en la comunidad agrícola europea con respecto a un acuerdo con Mercosur. Entonces ese acuerdo desde la perspectiva del Mercosur sería un acuerdo que genera consenso, pero no consigue al día de hoy la adhesión de la contraparte. Mirando hacia otros destinos, yo creo que, a ver, en la búsqueda de expandir la agenda hacia otras regiones también hay acuerdo. Recordemos que con Singapur, Mercosur ya ha firmado un acuerdo que todavía no ha entrado en vigor, pero que está allí para ser ratificado. Hay un socio en particular que potencialmente generaría consenso en los países del Mercosur, que es Japón, un socio con el cual se están explorando conversaciones iniciales, pero que seguramente, en caso de que la contraparte también responda, se podría avanzar. Después aparecen otros casos que son más difíciles, ¿no? Y ahí pienso en particular en el caso de China, porque si bien puede haber mucho espacio para la búsqueda de distintos tipos de arreglos sectoriales o específicos, todos han estado de acuerdo con la propuesta de Uruguay de reactivar el mecanismo de diálogo Mercosur-China. Luego, a la hora de pensar en un acuerdo de acceso a mercados más tradicionales, ahí emergen un conjunto de desafíos, ¿verdad? Tanto de naturaleza geopolítica, o más bien diplomática, como de economía política. En materia diplomática sabemos que Paraguay no mantiene relaciones formales con China, sino que lo hace con Taiwán, y también sabemos que la industria manufacturera china representa un enorme desafío para los tejidos industriales tanto de Brasil como de Argentina. Más allá de eso, puede haber espacio para la búsqueda de acuerdos sectoriales, específicos, más acotados, menos ambiciosos, y creo que eso es una agenda pasible de ser recorrida. Entonces creo que hay algunas iniciativas que tenemos que tener en cuenta, se dan en un mundo de por sí complejo. Es un mundo que tiende a estar cada vez menos proclive a la firma de este tipo de acuerdos, un poco relacionado con lo que hablábamos al inicio de esta conversación, con el retorno de la geoeconomía a la política mundial, con el retorno de la política industrial a gran escala y con el retorno de cierto proteccionismo comercial por parte de los principales jugadores del comercio internacional y de la economía mundial, que hacen que sea más desafiante que en el pasado cerrar este tipo de acuerdos. Así todo, hay algunas agendas en común. La principal divergencia que podemos encontrar al interior del Mercosur al día de hoy
con respecto a esto tiene que ver con la posibilidad o no de avanzar a distintas velocidades. Esto es, la negociación bloque a bloque que defiende actualmente el gobierno de Brasil y que también defiende el gobierno de Paraguay, y la posición que ha mantenido Uruguay durante los últimos años de demandar una mayor flexibilidad para avanzar bilateralmente en la medida que no haya un consenso intrabloque, y que la posición actual del gobierno argentino parece acompañar, pero acompaña de una forma que también cabe destacar no es del todo fuerte en la medida que el propio presidente, como se ha señalado, no se presenta a la cumbre. Entonces creo que la principal divergencia está por ahí, por si se mantiene el formato de las negociaciones bloque a bloque, fundamentado en la búsqueda de una eventual unión aduanera consolidada, o si se permiten mecanismos más flexibles o de velocidades diferentes. Nicolás, discúlpeme, lo interrumpo para darle también la palabra a Adolfo. Adolfo, ¿cuál es su postura frente a estas dos opciones de las que habla Nicolás? ¿Una negociación bloque a bloque o una negociación mucho más flexible y a diferentes velocidades? Con el ingreso a Bolivia y la propuesta que Bolivia tiene para el Mercosur y para América Latina, obviamente la salida es la posibilidad de fortalecer la negociación bloque a bloque, pero sin negar la soberanía de cada uno de los países para entablar acuerdos bilaterales. Pero esto ya va más allá. Yo insisto en el concepto inicial de Bolivia como eje articulador de los sistemas de integración. Y esto implica ampliar el bloque del propio Mercosur, generar acuerdos con otros sistemas de integración de América Latina y el Caribe, porque esas condiciones van a permitir que los futuros diálogos con otras regiones en el mundo entero cambien de estratégica, sea un giro ya postura que tenemos actualmente de la integración. Sí. Quiero que volvamos sobre el punto de qué está pasando con la Unión Europea y qué tanto se logró avanzar o no por parte de los países latinoamericanos frente al acuerdo con la Unión Europea antes de poner nuestros ojos y nuestro enfoque en China. Nicolás bien mencionaba que el punto mayor de división entre los europeos y los latinoamericanos es el Pacto Verde. Al respecto, la Unión Europea lo que le pide a los latinoamericanos, sobre todo a los latinoamericanos de Mercosur, es que garanticen que los productos que exportan a la Unión Europea no sean producto de deforestación, por ejemplo, lo que es el caso de la ganadería o de la soya en lugares como Pantanal en Brasil, que es un poco más abajo de la Amazonía, e incluso productos amazónicos. Es de allí, entonces, que Brasil es uno de los grandes opositores y uno de los grandes críticos a decir que las divisiones internas están en la Unión Europea y que son ellos los que las tienen que resolver. Nicolás hablaba de la posición de los agricultores. Adolfo, pero ¿qué tan unido está Mercosur frente a esa posibilidad de diálogo frente a la Unión Europea? En este momento, la posibilidad de diálogo desde América Latina, desde el Mercosur, está abierta. Hay un conjunto de asuntos que tienen que resolver las economías nacionales, en el caso de Europa, que no están siendo correspondientes con el sentido mismo de actuación de la comunidad europea en cuanto tal. Hay bastante dificultades con la focalización de los conflictos, especialmente a partir de la agricultura, que tienen sus propias características. No es lo mismo la postura de los agricultores en Alemania que la postura de los agricultores en Francia o en España. Entonces, no va a poder avanzar una agenda con Europa mientras no ayudemos incluso nosotros a resolver este tipo de diferencias internas que tiene en este momento Europa. Cosa entendible porque hay un contexto internacional distinto, hay formas de encarar la crisis mundial en este momento de manera distinta. La guerra entre Rusia y Ucrania ha golpeado de una manera sistemática a toda la Unión Europea, pero lo ha hecho de manera tal que algunas de sus economías están en desventaja respecto de otras. Por tanto, lo que América Latina, lo que Mercosur pueda hacer para colaborar en abrir los nuevos escenarios de diálogo y colaborar también en trabajar
desde nuestras propias relaciones diplomáticas, los asuntos que les preocupan a los países europeos, es clave en el reinicio de las negociaciones. En ese sentido, entonces, digamos que la pelota está del lado de los europeos para decidir qué pasa o no con ese acuerdo con Mercosur. Pero otro tema en el que la pelota sí está del lado de los países latinoamericanos es sus relaciones con China. Nicolás, usted ya bien explicaba, Paraguay reconoce oficialmente a Taiwán y por ende sus relaciones están congeladas con China, mientras que Uruguay ha impulsado un tratado de libre comercio con los chinos. Una diferencia que también vemos, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, sobre todo desde que Milei es el presidente, ha impulsado en que congelará todas sus relaciones comerciales con China, cosa que todavía no ha hecho, ya que es uno de los grandes inversores del país, al igual que China es uno de los grandes inversores en Bolivia. ¿Es posible, Nicolás, en medio de estas diferencias tan grandes de país en país y sobre todo sus visiones políticas frente a China, lograr o no una decisión unánime de qué hacer con el comercio con el gigante asiático? Bueno, lo que se ha activado a partir de esta cumbre es la reinstauración de un mecanismo de diálogo previsto, Mercosur-China, que ya ha existido, y que a partir de este semestre, mediante el ejercicio de la presidencia pro tempore de Uruguay, se va a explorar cuáles son los aspectos posibles de ser acordados. Pero reitero que no visualizo tan asociados los desafíos de una negociación de Mercosur con China a la coyuntura de las posiciones de los presidentes de Argentina y de Brasil, sino que tienen que ver con factores más estructurales de economía política, de los tejidos económicos de cada uno de los países, que hacen que sea una negociación particularmente sensible para ambos países, tanto para Argentina como para Brasil. Por eso la posibilidad de explorar acuerdos más puntuales asociados a cooperación en sectores específicos es la agenda que veo más viable. En cambio, una agenda más comprensiva la veo difícil, tanto por este motivo diplomático que mencionaba, como por estas cuestiones de economía política y del impacto que podría tener una eventual apertura irrestricta de los mercados del Mercosur al comercio con China. ¿Y cómo ve usted, Adolfo, la posibilidad de una alianza comercial de Mercosur y China? Avanzar primero en la evaluación de la vinculación bilateral de nuestros países con China. Es algo que no termina de quedar claro, porque todavía no se ha hecho, esto está en curso, pero todavía no ha terminado, la evaluación del impacto de las relaciones económicas y comerciales de cada uno de nuestros países con China. Este es un elemento fundamental para avanzar luego en la decisión de ver cómo se puede trabajar la relación con China. Pero más allá de la evaluación que se pueda hacer respecto de la vinculación de cada uno de nuestros países con China, lo cierto es que incluso ahí la pelota está en nuestras manos para intentar generar, insisto nuevamente en el concepto, una agenda común, no solamente bilateral, pero una agenda común que nos permita además conectarnos con los otros sistemas de integración de América Latina y el Caribe. Ustedes plantean entonces a Mercosur como un bloque dinámico en proceso de expansión que está vivo, con un proceso de adhesión de Bolivia, con una solicitud de Panamá de también hacer parte del bloque y buscando alianzas no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo. Sin embargo, esto va en contravía de lo que planteó la canciller argentina, que decía que Mercosur había avanzado muy lentamente en los últimos 30 años y que era hora de acabar el bloque como se conocía hoy por hoy. Para concluir, Nicolás, ¿cuál es su postura frente a esto? ¿Mercosur está vivo o debería acabarse? Bueno, yo creo que el Mercosur, a pesar de los desafíos conocidos del bloque, es un bloque que efectivamente está vivo, que es un bloque que es muy importante para las economías del bloque, para la economía argentina, por ejemplo, el Mercosur es el principal destino de sus colocaciones externas a nivel de bienes, y de vuelta, hay agendas que son complicadas, hay agendas que son desafiantes, las economías nacionales de los miembros de Mercosur tienen sus propios desafíos que muchas veces se trasladan a la esfera regional, pero a pesar de eso visualizo que es un bloque que, como decía hoy más temprano, ha sido resiliente y que si bien mantiene un conjunto de desafíos importantes, es un bloque que los seguirá trabajando y los
irá resolviendo en la medida de lo posible, pero no visualizo para nada un escenario de Mercosur muerto o catastrófico de finalización de este bloque ni nada por el estilo, sino más bien todo lo contrario. Adolfo, ¿y cuál es su postura? ¿Mercosur está vivo o es un bloque en decadencia? Está mucho más que vivo, porque ahora se ha dado un giro con los resultados de la cumbre y lo de la adhesión de Bolivia en la propia visión de la integración, lo decíamos al principio. Ahora hay la oportunidad de trabajar en un contexto muy distinto que hace 30 años atrás, y el gran desafío es, insisto nuevamente en esa línea de acción en términos geopolíticos y geoeconómicos, de construir una agenda común estratégica latinoamericana y caribeña. Las relaciones que tiene Mercosur con los otros bloques de integración está vitalizándose. Insisto también en el hecho de la participación del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, en la cumbre de integración de los organismos parlamentarios de América Latina y el Caribe, lo cual ubica a Mercosur con una agenda que está marcada no solamente por acuerdos comerciales, no solamente por acuerdos económicos, Sí, Adolfo. sino con una perspectiva de actuación geopolítica a nivel continental. Pues muchas gracias a usted, Adolfo Mendoza, y también a Nicolás Pose por estar aquí en este espacio para explicar cómo se ha cambiado y dinamizado Mercosur. Gracias también a nuestras productoras Janet Bustamante, Laura Garzón y los invitados con Tania Herrera. Esto es France 24 en español.